¿Qué tal, estudiantes? Vamos a resolver la prueba diagnóstica de matemática dirigido para los estudiantes de quinto de secundaria. Tenemos la primera pregunta. En el Colegio San Clemente se realizó una encuesta a todos los estudiantes de quinto grado de secundaria, en la cual se les preguntó cómo se trasladaban para asistir al colegio, y el 45% de ellos indicó que iba caminando. La pregunta es, ¿qué expresión corresponde a este grupo de estudiantes que va caminando al colegio? Entonces nuestra solución es la siguiente. Los estudiantes que van caminando sabemos que representan el 45%. Este porcentaje en fracciones 45 sobre 100. Simplificando quinta y quinta quedaría 9 entre 20. Por lo tanto, la respuesta sería la B de bueno. Número 2. Carmen tiene una bandeja de panes. Algunos son cachitos y otros son integrales, como se observa en la figura. Entonces vamos a encontrar la relación de los panes que son cachitos y los que son integrales. Como observamos, los cachitos, ¿cuántos son? Son 2. Y los integrales, como puedes observar, son 3. Entonces podemos entender que los cachitos entre los panes integrales es igual a 2 sobre 3. Los panes integrales pasan a multiplicar y quedarían los cachitos igual a 2 tercios de los integrales. Entonces, de acuerdo a lo mostrado, la pregunta es ¿cuál es la relación entre la cantidad de cachitos y la cantidad de integrales? Y la respuesta sería la A de avión. La cantidad de cachitos es 2 tercios de la cantidad de integrales. Número 3. Se observa las siguientes tarjetas con los diferentes números, donde debemos marcar con una X las tarjetas que representan un número que no se puede escribir como una fracción. Esos números se llaman números irracionales. De estas tarjetas, quienes no se pueden escribir como fracción son las siguientes opciones: 3 por raíz de 6, pi y raíz cuadrada de 11. Esos son los 3 únicos números de estas tarjetas que no se pueden escribir como fracción, porque son números irracionales. Número 4. Juana está colocando mayólicas en el piso de su baño. De pronto se da cuenta que le faltan 12 mayólicas. En la tienda le indican que solo venden mayólicas en cajas de 5 unidades. El precio es el que se observa en la figura. La caja de 5 mayólicas cuesta 28,50. Entonces vamos a aplicar una regla de 3 simples, relacionando la caja de mayólica y el precio. Recuerda que en esa tienda solo venden cajas de mayólicas de 5 unidades. Entonces una caja cuesta 28,50. Entonces para 12 mayólicas, ¿cuántas cajas debemos comprar? 3 cajas. Y no sabemos el precio que le corresponde. Multiplicamos en aspa aplicando la regla de 3. 1 por X es X, 3 por 28,50 y ese producto nos da 85,5. La respuesta sería B de bueno. Número 5. En una carrera de 100 metros planos para varones, 4 atletas han realizado los siguientes tiempos al finalizar la competencia. Tenemos como primer puesto a Marcos, cuyo tiempo fue 9,9 décimas, Ernesto 9,97 centésimas, Silvio 10,2 décimas, Alexander 10,35 centésimas. Sobre la base de esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? La respuesta sería la letra A. Marcos ganó a Ernesto en 7 centésimos de segundo. Vamos a restar los tiempos de Ernesto y Marcos. 9,97 menos 9,9, eso nos da 0,07 centésimas de segundo. Número 6. Beto desea comprar una cocina. En una tienda de artefactos venden la cocina que él quiere a 800 soles. Por ser semana de ahorro le ofrecen un descuento del 20%, además le ofrecen un descuento adicional del 10% si paga al contado. Beto compra la cocina, toma la oferta y además paga al contado. ¿Cuánto pagará por la cocina? Sabemos que esta cocina cuesta 800 soles y tiene un descuento del 20% y también del 10%. Recordemos que una cantidad representa el 100%. Al 100% le restas 20%, te da 80%. Este 80%
es un nuevo 100%. Le restas 10%, 90%. Por lo tanto, lo que pagó viene a ser el producto del 80% del 90% de 800. Pasando cada porcentaje a fracción, 8 sobre 100 por 90 sobre 100 por 800, ese producto resulta 576 soles. La respuesta es C de casa. Número 7. El transporte masivo de personas se ha vuelto una necesidad en todo el mundo. En diversos países se han producido e implementado trenes que alcanzan velocidades muy altas. A continuación se muestran velocidades máximas aproximadas que pueden alcanzar 4 trenes más rápidos del mundo. Tenemos el tren AGV Ítalo-Italia, cuya velocidad es 36 km por hora, el tren Maglev de China, cuya velocidad es 7,15 km por minuto, el tren Talgo de España, cuya velocidad es 97 metros por segundo, el tren Harmony de China, cuya velocidad es de 0,10 km por segundo. La pregunta es, ¿cuál de los trenes es más veloz? Para poder comparar sus velocidades vamos a expresarlo en la misma unidad, utilizando los kilómetros por hora. El primer tren AGV Ítalo ya está en kilómetros por hora y su valor es 360. Para el Maglev de China, 7,15 kilómetros por minuto lo vamos a convertir a kilómetros por hora. Sería 7,15 kilómetros por minuto, lo multiplico, recordemos, una hora tiene 60 minutos. Haciendo la conversión sería 7,15 por 60, 429 kilómetros por hora. Los minutos con los minutos se van. El tren Talgo de España, su velocidad es 97 metros por segundo. Para llevarlo a kilómetros por hora siempre se multiplica por esta constante, 18 entre 5. 97 por 18 entre 5 resulta 349,2 kilómetros por hora. Y el tren Harmony de China, cuya velocidad es 0,10 kilómetros por segundo, recordemos que en una hora hay 3600 segundos. 0,10 por 3600 sale 360 kilómetros por hora. De estas 4 velocidades, la mayor es 429 kilómetros por hora y le corresponde al tren de Maglev de China. La respuesta es la B de bueno. Número 8. Max va a alquilar una grúa cuyo alquiler cuesta 50 soles por hora, más 30 soles de pago único para el chofer. Max sabe que solo dispone de 480 para este servicio. ¿Cuántas horas podrá alquilar la grúa sin que le falte el dinero? Sabemos que el total de dinero es 480. Se realiza un pago único para el chofer que es 30 soles. ¿Cuánto le queda? 480 menos 30 soles, eso resulta 450 soles. Ahora, ¿cómo calcular las horas? El dinero que tiene sobre el precio de cada una de las horas. 450 entre 50 resulta 9. Entonces, la respuesta, de acuerdo a nuestras alternativas, sería la letra D de dado, hasta 9 horas. Número 9. En una posta médica de un pueblo se presentó por primera vez una persona con síntomas de la enfermedad adquirida por el contagio de un virus desconocido. Como podemos observar en esta tabla, en un día una persona se contagió, en 2 días 4 personas, en 3 días 16, en 4 64. Si el número de contagios sigue en el mismo patrón de los números de los 4 días y si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestar la propagación del virus, ¿cuántas personas contagiadas en total habrá al 6º día? Como podemos observar, esta es una sucesión geométrica donde cada término se obtiene multiplicando por 4. Observe, 1 por 4 es 4, 4 por 4 16, 16 por 4 64. Hasta el 64 es el 4º día. Si lo multiplicas por 4 sería 256 contagiados y representa el 5º día. Y si multiplicas por 4 resultaría 1024 personas contagiadas en el 6º día. La respuesta sería B de bueno, 1024 personas. Número 10. Fátima construye figuras con palitos de fósforo como sigue en este patrón. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar a Fátima
obtener la cantidad de palitos necesarios para armar la figura N. En la figura 1, si tú cuentas cuántos palitos hay 16. En la figura 2, cuentas la cantidad de palitos, hay 28. En la figura 3, hay 40. Recuerda lo siguiente, vamos a reescribir cada uno de estos números. Este 16 es 12 por 1 más 4. El 28 es 12 por 2 más 4. El 40 es 12 por 3 más 4. Como observas, la cantidad de palitos de cada figura tiene esta forma establecida. 12 multiplicado por un valor cualquiera más 4. Entonces para la figura N sería 12 por N más 4, que representa la expresión para calcular el número de palitos. La clave es la A de avión. Número 11. En un grifo se venden dos tipos de gasolina, de 90 octanos que cuesta 12 soles por galón y 95 octanos que cuesta 16 soles el galón. Nos indican, en un día de trabajo el grifo vendió 102 galones de gasolina y recaudó en total 1.360 soles, siendo X e Y la cantidad de galones de gasolina de 90 y 95 octanos que se vendieron respectivamente en ese grifo ese día. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa esta situación? Como sabemos, ¿cuántos galones de acuerdo a los datos se vendieron? X más Y, que representa la cantidad de galones de 90 y 95, llega a ser igual a 102. Y ahora, para calcular cuánto dinero se recaudó en total, multipliquemos la cantidad de galones de 90 octanos por su precio, 12 por X, más la cantidad de galones de 95 octanos por su precio, que es 16, sería 16 por Y. Esto representa el dinero recaudado, que por dato es 1.360. ¿Qué sistema de ecuación representa lo que hemos establecido? En las alternativas, la respuesta sería la letra C de casa. 12. Sergio se dedica a la repostería. Para preparar 2 tortas de vainilla, él empleó 10 huevos y 500 gramos de harina en total. En ambas tortas mantuvo la misma proporción en la cantidad de estos ingredientes. A Sergio le acaban de hacer un pedido de 7 tortas de vainilla iguales a las anteriores. La pregunta es ¿cuántos huevos y cuántos gramos de harina necesitará él para cumplir con este pedido? Recordemos que para realizar 2 tortas de vainilla él utiliza 10 huevos y 500 gramos de harina. Para otras 2 tortas, 10 huevos y 500 gramos de harina. Y para las otras 2 tortas, 10 huevos y 500 gramos de harina. Hasta aquí vamos 6 tortas de vainilla, pero me faltaría para completar las 7 tortas del pedido solo una de ellas. Y como nos indica que en las 2 tortas de vainilla, él mantiene la misma proporción en la cantidad de ingredientes, eso significa que en una torta él utiliza 5 huevos y 250 gramos de harina. Entonces sumemos cuántos huevos en las 7 tortas él va a necesitar. 10 más 10 más 10 más 5, 35. ¿Y cuántos gramos de harina? 500 más 500 más 500 más 250 sería 1750 gramos de harina. Por lo tanto, la respuesta sería la D de dado. Pregunta número 13. Se abre un caño que empieza a llenar un recipiente cilíndrico con un flujo constante de agua. Después de algunos segundos, este flujo cambia. La siguiente gráfica nos muestra la relación entre el nivel de agua que alcanza este recipiente en centímetros y el tiempo transcurrido en segundos, como se observa. Según esta gráfica, ¿cuál de las siguientes alternativas describe una relación correcta entre el tiempo transcurrido y el nivel de agua del recipiente? De todas las alternativas, la correcta es la letra A, que nos dice que durante los 3 primeros segundos el flujo de agua fue más intenso que en los siguientes segundos. Por ejemplo, de 0 a 3 segundos el flujo de agua fue de 16 centímetros, mientras que de 3 hasta 15 el flujo de agua
fue solo de 14 centímetros. La respuesta sería la A de avión. Número 14. Freddy pliega una hoja de papel varias veces y cuenta la cantidad total de rectángulos más pequeños que se forman con los dobleces, como se observa en la figura. Un plegado forma 2 rectángulos, 2 plegados forman 4 rectángulos, 3 plegados forman 8 rectángulos, 4 plegados forman 16 rectángulos. La pregunta es, halle la expresión algebraica que relaciona la cantidad de plegado en la hoja con la cantidad total de rectángulos más pequeños que se forman en ella. Entonces, como observamos, 2 rectángulos lo puede escribir como 2 a la 1. Los 4 rectángulos obtenidos lo puede escribir como 2 a la 2. Los 8 rectángulos obtenidos lo puede escribir como 2 a la 3. Y por último, los 16 rectángulos obtenidos los puede escribir como 2 a la 4. Por lo tanto, el número de rectángulos tiene esta forma, 2 elevado a la n. ¿Y qué representan estos exponentes? Representan el número de plegado realizado. Por lo tanto, el número de rectángulos es 2 a la n, donde n representa el número de plegados. Número 15. En la siguiente gráfica, la relación entre el tiempo en minutos que permanece abierto un caño y la cantidad de mililitros de agua que se observan que se va almacenando en un depósito. A partir de la gráfica que observas, ¿cuál de las siguientes alternativas no describe la relación correcta entre el tiempo y la cantidad de agua en el depósito? La respuesta sería la letra C, la alternativa que no describe la relación correcta entre el tiempo y la cantidad de agua en este gráfico, que indica: en 2 minutos el caño vertió 900 mililitros de agua en el depósito. Eso es falso. Recordemos que cuando el tiempo es 0, el depósito de agua tiene una cantidad inicial que es de 800 mililitros, como estamos observando en el gráfico. Luego de que pasen 2 segundos, la nueva cantidad es de 900 mililitros. De 800 a 900, ¿cuánto se incrementó? Solo 100 mililitros. Por lo tanto, la respuesta sería la C de casa. 16. Ramiro quiere construir una caja sin tapa a partir de pedazos de cartón rectangular con las dimensiones que se ven en la figura A. Para lograrlo, recorta los cuadros idénticos en cada esquina del pedazo de cartón. Cada uno de estos cuadrados tiene X centímetros de lado. Asimismo, Ramiro dobla los rectángulos que se forman en el cartón tal como se muestra en la figura B. La caja construida por Ramiro tiene una superficie externa de 144 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide la altura de la caja? Como observamos en la figura A, tenemos que recortar las esquinas, que son estos cuadrados del lado X, para poder luego doblar y formar esta figura B, que es la caja sin tapa. Recordando que la superficie o el área de toda la caja sin tapa es de 144 centímetros cuadrados. Entonces el área total es igual al área del rectángulo menos 4 veces el área del cuadrado de las esquinas. Entonces veamos. Sabemos que inicialmente tenemos este rectángulo de largo 16 y de ancho 10 centímetros. El área sería 10 por 16 menos 4 veces. Como vamos a recortar los 4 cuadrados del lado X, ¿cuánto sería el área que estoy quitando? Sería 4 por X a la 2. Y recordemos que al quitarle estos cuadrados, el área total sería el área de la superficie de toda la caja sin tapa, que por dato vale 144. Entonces, resolviendo, este 4x al cuadrado que está restando pasa a la izquierda sumando. Este 144 pasa a restar y 10 por 16 vale 160. 4x al cuadrado es igual a 160 menos 144. Esa diferencia vale 16. El 4 que está multiplicando pasa a dividir a 16 y x al cuadrado resulta 4.
¿cuánto vale X? X vale 2. Por lo tanto, ¿cuánto mide la altura de la caja? Vale 2 centímetros. Número 17. Rubén está diseñando una escalera cuya inclinación será de 37 grados respecto del suelo. Para ello coloca dos parantes perpendiculares al suelo, uno a la mitad y el otro al final de la escalera, como se observa en la figura. La pregunta es, ¿cuál es la longitud del parante más corto? Entonces, recordemos lo siguiente. En un triángulo notable de 37,53 grados, los catetos y la hipotenusa tienen una medida establecida. A 37 se le opone 3 por K, a 53 4 por K y a 90 5 por K. Entonces veamos la escalera que tenemos por aquí, estableciendo nuestros triángulos rectángulos. Como sabemos, el parante más pequeño se coloca en el centro de la escalera. Entonces, estos dos segmentos, como observas, son segmentos iguales. Si este ángulo en A vale 37, este angulito de arriba vale 53 para formar nuestro triángulo. Luego, la base AC vale 240. Como el parante más pequeño se encuentra en la mitad de la escalera, también se va a encontrar en la mitad de la base. Si todo vale 240, cada uno de estos dos segmentos sería 120 y 120 metros. Entonces vamos a calcular el valor de la constante para este triángulo. A 53 sabemos que se le opone 4K, pero a 53 en este triángulo pequeño se le opone 120. Y como se trata del mismo triángulo, son iguales las medidas. 4K igual a 120. El 4 pasa a dividir a 120, K vale 30. Luego, mira, a 37 se le opone X. A 37, ¿cuánto se le opone? 3K. X es igual a 3K. X es igual a 3 por 30. Y esto resulta 90 centímetros. Por lo tanto, la respuesta sería A de avión. Número 18. Por medidas de precaución, dos bomberos se ubican a diferentes distancias de una casa que se está incendiando. Uno se ubica a 15 metros de la casa y el otro a 20 metros, de modo que se forma el triángulo entre ellos y la casa, como se observa en el dibujo. Pregunta, ¿qué intervalo está incluido en el conjunto de todos los valores posibles de la distancia que hay entre los dos bomberos? Como observamos, tenemos un triángulo. La distancia entre los dos bomberos colocamos aquí X. Entonces, la medida de un triángulo, en este caso X, siempre se encuentra entre dos valores, entre la resta de los otros dos lados y entre la suma de ellos mismos. Entonces, X es mayor que la resta de los lados 20 y 15 y menor que la suma de los dos lados que miden 20 y 15. Sería 20 menos 15 menor que X y el X es menor que 20 más 15. Entonces X es mayor que 5 y menor que 35. Por lo tanto, el intervalo que es tu conjunto solución sería 5,35. De las alternativas, ¿cuál de los valores se encuentra en nuestro intervalo solución? Sería aquel que se encuentra entre 10 metros y 30 metros. La respuesta sería la C de casa. 19. Se observan 5 cartulinas de forma rectangular. Algunas de estas cartulinas son semejantes a la cartulina número 1. Esto quiere decir que sus lados tienen las medidas proporcionales a dicha cartulina. De acuerdo a lo mostrado, ¿qué cartulina no es semejante a la número 1? La respuesta sería la cartulina número 3, porque si tú relacionas el largo y el ancho de cada una de las cartulinas 2, 4 y 5, al dividir esas longitudes siempre resulta 2. Por ejemplo, el largo ¿cuánto mide? 4 unidades y el ancho 2 unidades y esa división es 2. El largo ¿cuánto mide? 4 unidades y el ancho 2, esa división resulta 2. La cartulina 4, ¿cuánto mide el largo? Si tú vas contando mide 8 y el ancho mide 4. 8 entre 4 es 2. De la misma manera la cartulina número 5, su largo ¿cuánto mide? Mide 6 unidades y el ancho ¿cuánto mide? Mide 3 unidades. 6 entre 3 es 2. A diferencia de la cartulina número 3, cuyo largo ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5 y el ancho 1, 2, 3, 5 entre 3.
Y como observas, la cartulina número 3 no sería semejante a la cartulina número 1. Por lo tanto, la clave es la B de bueno. 20. Stella diseña cometas con forma de cuadriláteros como observas en las figuras. Según lo mostrado, marca con una X en qué afirmación según corresponda a la característica que cumplan ambas cometas. Tenemos sus lados opuestos son paralelos entre sí, eso es falso. La cometa número 2 no cumple con esa condición, por lo tanto es no. Sus dos pares de ángulos opuestos tienen la misma medida, la respuesta es no, porque la cometa número 2 sus lados opuestos no son iguales. Sus diagonales son bisectrices. Para la cometa número 1 sí, sus diagonales son bisectrices porque cada ángulo se divide en partes iguales, pero para la cometa número 2 las diagonales no son bisectrices, por lo tanto marcamos que no. Sus diagonales son perpendiculares entre sí, como observas en cada cometa, las diagonales forman ángulos de 90 grados al intersectarse, por lo tanto la respuesta es sí. Sus diagonales se cortan en el punto medio, la respuesta es no. ¿Quién no cumple? La cometa número 2. 21. Sergio ha construido una torre de cubos. Estas son las tres vistas de la torre: la vista frontal, vista lateral y vista superior. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes torres es la que Sergio construyó? La respuesta es la letra C. 22. Teresa acaba de comprar una pecera que tiene la forma de un prisma recto y de base rectangular. Ella echa agua en la pecera de tal forma que el nivel de agua se ubica a X centímetros del borde superior, como se observa. Se sabe que el agua ocupa 36.000 centímetros cúbicos de la pecera. ¿A cuántos centímetros del borde superior se encuentra el nivel del agua? Como es un prisma recto de base rectangular, el volumen es el producto del largo, el ancho y su altura. Como sabemos, el agua ocupa 36.000 centímetros cúbicos de la pecera. Eso indica que el volumen de esta porción de agua que está en la pecera es 36.000. Reemplazando el volumen sería 36.000 y eso es igual. El largo, ¿cuánto mide? 60. El ancho, ¿cuánto mide? 20. ¿Y la altura? Que sería la diferencia de 40 centímetros con este nivel de X centímetros, y nos daría 40 menos X, la altura del nivel del agua que contiene nuestra pecera. Entonces, multiplicando, 36.000 igual 60 por 20, 1200, paréntesis 40 menos X. Este 1200 pasa a dividir a 36.000, quedando 30 igual a 40 menos X. Este X pasa a la izquierda a sumar, este 30 pasa a restar a la derecha. 40 menos 30 sería 10. X vale 10. Por lo tanto, la respuesta es la A de avión. 23. A continuación se muestran las estaturas en centímetros de algunos de los postulantes al equipo de básquetbol de un centro educativo. ¿Cuál es el promedio de estaturas? Lo que tenemos que hacer es sumar todas las 20 estaturas dadas como dato y dividirlo entre el total de datos, que es 20. La suma de las 20 estaturas es 3.150 entre 20, eso resultaría 157,5. La respuesta es la C de casa. 24. Una olimpiada escolar de matemática consta de 4 fases. En cada fase, un concursante puede obtener 120 puntos como máximo. Los organizadores de la olimpiada han decidido premiar a los participantes que obtengan un promedio de 85 puntos como mínimo en las 4 fases. Nancy ha conseguido los siguientes puntajes en las 3 primeras fases: 63 puntos en la primera fase, en la fase número 2 76, en la fase número 3 99 y en la fase número 4 no sabemos cuántos puntos le corresponde. La pregunta es, ¿qué puntaje debe obtener como mínimo en la cuarta fase de la olimpiada para recibir el premio? Entonces en la fase número 4 le estamos colocando X. El promedio, la suma de los 4 datos, 63 más 76 más 99 más X, y dividido entre el total de datos, que es 4. Sabemos que el promedio mínimo es 85.
y eso es igual a 238 más x entre 4. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar 85, resultando 340 igual a 238 más x. 238 pasa a la izquierda a restar a 340 y esta diferencia resulta 102. X vale 102, que es el puntaje mínimo que debe obtener Nancy. 102 es el puntaje mínimo que debe obtener Nancy. La respuesta es la C de casa. 25. En la siguiente tabla incompleta se muestran los resultados de una encuesta correctamente realizada sobre las preferencias de votación para elegir a una junta directiva. Tenemos la lista Innovación con 24 simpatizantes, Renovación Vecinal con 40, Avancemos, y sabemos que el total es 80. Si el total es 80 simpatizantes de estas tres listas en total, Avancemos le corresponde 16. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que salga elegida la lista Avancemos? La probabilidad se define como casos a favor entre casos totales. ¿Cuántos casos a favor tenemos? 16. ¿Y cuántos casos totales son? 80. 16 entre 80, 0,20. La respuesta es la B de bueno. 26. En el siguiente gráfico se muestra la variación de la cantidad total de personas contagiadas por un virus durante los primeros 15 días de abril. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes conclusiones no corresponde a la información brindada? De las 4 alternativas, la que no corresponde es la letra D, que dice: de 8 al 12 de abril, el incremento del total de personas contagiadas fue superior a 800 por día, y eso es falso. Por ejemplo, del día 9 al 10 de abril hay un incremento de solo 641 casos. Del día 11 al día 12, su incremento solo fue de 671 casos por día. La respuesta es la D de dado. 27. Milagros y Felipe juegan a lanzar una moneda y un dado respectivamente. Milagros dice que si ella lanza una moneda y cae cara, ella gana. Felipe dice que si él lanza un dado ordinario y sale 3 o menos de 3, él gana. ¿Quién de los dos tiene mayor probabilidad de ganar? ¿Por qué? Si lanza una moneda Milagros, sabemos que tiene dos posibilidades: cara o sello. ¿Y cuál es el caso a favor? El caso donde ella gana, y es cuando cae cara. Por lo tanto, la probabilidad de Milagros sería casos a favor 1 entre casos totales, que son solo 2. 1 entre 2, 0,5. Para Felipe, él lanza un dado ordinario. Sus casos totales son todos los posibles resultados. Al lanzar un dado puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los casos a favor son donde él gana, cuando sale 3 o menores que 3, es decir, 1 y 2. Por lo tanto, su probabilidad sería casos a favor. ¿Cuántos casos a favor tiene? Tiene 3. ¿Y cuántos casos totales hay? Hay 6. Entonces, 3 entre 6, ¿cuánto resulta? Entonces, 3 entre 6, ¿cuánto resulta esa división? 0,5. Por lo tanto, María y Felipe tienen la misma probabilidad de ganar. 28. Al lanzar una moneda al aire, esta puede caer al suelo mostrando cara o sello en su parte visible. Aurora lanza 3 monedas a la vez, de 2 soles, de 5 soles y de 1 sol. Pregunta: ¿de cuántas maneras diferentes pudieron quedar la parte visible de estas 3 monedas al caer juntas al suelo? La primera moneda solo tienes 2 opciones, cara o sello. En la segunda moneda también tenemos 2 maneras. Y en la tercera moneda de 1 sol también disponemos de 2 opciones o maneras. Por lo tanto, el total sería el producto de 2 por 2 por 2, eso es 8. 8 maneras en las que pueden caer estas 3 monedas al suelo. Por lo tanto, la respuesta sería la B de bueno. Con esto estamos terminando la evaluación diagnóstica para quinto de secundaria. Muchas gracias.